expositor a un exalumno de nuestra casa de estudio, quien es representante de Perú en CIT y posee un diplomado en recursos humanos. Por supuesto, estamos hablando del licenciado Andy Oliva Cárdenas, quien en esta oportunidad nos brindará su conferencia de procesos de selección post-pandemia. A continuación, voy a dar pase a nuestro expositor para que nos brinde su respectiva conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Hola, Eduardo. ¿Se me escucha bien? Se le Quiero escucha, primero... licenciado. Ok, listo. Entonces, podemos empezar. Podemos empezar. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a la Universidad Ricardo Palma por la ponencia presentada. Quiero en realidad agradecer a todas las personas que han hecho posibles para que esta comunicación de conocimientos pueda ser posible. Sabemos que los recursos en los cuales, en la situación actual en la cual nos encontramos, nos impide que podamos estar frente a frente y podamos nosotros atravesar esa comunicación verbal en la cual nosotros podemos compartir conocimientos y habilidades, poder compartir experiencias. Dentro del área de recursos humanos, nosotros nos vemos siempre en la búsqueda de conocimientos. Entonces, la generación actual nos ha hecho de que nosotros podamos atravesar por estos nuevos procesos de selección en las coyunturas en la cual nos encontramos y que ha generado como resultado el título de esta ponencia. Si bien es cierto, la situación actual en la cual nos encontramos hace de que nosotros en las organizaciones tengamos que definir y reevaluar todos los procesos de las organizaciones. Las numerosas áreas en las cuales nos encontramos, llámese área administrativa, operaciones, logística, etcétera, etcétera, han hecho de que la pandemia sea un punto en el cual analicemos nuestros procesos y nos encontremos en la búsqueda de unos nuevos y mejores procesos para que la captación de nuevos talentos sea la adecuada, sea la eficaz, sea la eficiente. Entonces, eso ha generado consigo de que el área de recursos humanos no sea sino el ente fundamental de que en las organizaciones no se vea paralizado ni congelado. Muy por el contrario, nosotros en el área de recursos humanos con la paralización nos hemos puesto en la situación de que necesitamos redefinir todos nuestros procesos. No podemos hablar, por ejemplo, de una capacitación in situ. Nos encontraríamos entonces en la búsqueda de nuevas formas de capacitar a nuestro personal. No podíamos hablar de una evaluación de desempeño. Entonces nos encontraríamos en una búsqueda de la evaluación más adecuada y eficiente del personal en el cual nos encontramos. Y en sí, en todas sus demás áreas. Y los procesos de selección no serían eximos de esta situación. Esta ponencia yo la he querido dividir en tres aspectos. Los que son los antecedentes, lo que es la situación actual y lo que es el proceso actual de selección. A ver. ¿Qué pasó? No aparecen mis antecedentes, el contenido de la ponencia. La situación actual de la pandemia. Nosotros en el mes de enero, cuando teníamos que presentar a las organizaciones nuestro plan de acción, el famoso proyecto de estratégico de cómo las organizaciones iban a avanzar, teníamos que decirles a los gerentes
Señor gerente, el área de recursos humanos se proyecta en tal sentido de que a diciembre va usted a tener tales resultados. Sin embargo, pasaron 3 meses y la pandemia nos dio un golpe a todos. Lamentablemente, nos vimos en una situación de salud pública en la cual la búsqueda de recursos alimenticios nos hacía de que teníamos que nosotros paralizarnos en nuestra actividad laboral para poder entrar en una búsqueda de una salud en la cual todos nos encontrábamos inmersos. Si bien esta ponencia fue creada hace un par de semanas, he querido tratar de dar la actualización mayor. Lamentablemente, siendo Perú el quinto país con mayor tasa de contagios a nivel mundial, cerramos el día 21 de julio con 362.000 casos confirmados de contagio. Es una tasa bastante alta. Pero lo resaltante y lo lado positivo de esta ponencia es de que nosotros nos encontramos con los datos estadísticos en los cuales nos presenta el Ministerio de Salud, es de que tenemos a 2.482.000 personas dadas de alta. En comparación con los casos confirmados, estoy hablando de los casos confirmados oficiales, tenemos más del 50% de una población que ha atravesado por un contagio de COVID y de que ha podido salir positivamente e airosamente del contagio. Entonces esto ya nos va dando luces de que positivamente la persona puede atravesar por un proceso de contagio y teniendo los controles de salud, puede salir del cuadro y puede reintegrarse a una actividad laboral. Teniendo en consideración ciertas limitaciones, claro, a través de sabemos por la bibliografía de que el cuerpo no se recupera inmediatamente, pero sí es posible una reinserción laboral. Es más, ya vamos teniendo casos, ahora en julio, de que hay personas que lamentablemente se han infectado laborando, pero también que han superado el cuadro de COVID y han podido reintegrarse a su actividad laboral. No tengo el dato estadístico exacto, pero por los medios de comunicación, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nos han dado todo el bagaje de esperanza de que es posible la reinserción laboral. En el mes de marzo nos encontramos en una búsqueda de necesidades alimenticias versus laborales. La actividad laboral fue minimizada en casi su totalidad. Posteriormente les voy a mostrar la tabla, pero al paralizarse la actividad económica, también se paralizaron los ingresos económicos. Eso quiere decir de que la búsqueda de recursos hacía necesaria también una búsqueda de recursos económicos. Sin embargo, la paralización por causa de esta pandemia nos sorprendió a todos. Lamentablemente, muchas familias no se encontraban preparadas para la paralización económica y no contaban con un fondo para poder subsistir. Es allí de que lamentablemente y sorpresivamente nosotros nos sorprendieron cuando el INEI arroja en el mes de junio el cuadro estadístico de que nos habíamos visto en que toda la actividad económica, casi en su totalidad, había bajado. Nosotros nos encontrábamos en menos un 40% de paralización económica.
Eso quiere decir de que teníamos cerca de la mitad de paralización de todos los rubros. Era sorprendente analizar este cuadro en el cual descriptivamente nos mostraban de que el sector de servicios profesionales había caído en menos 41%, servicios públicos menos 38%, agentes de viajes, el sector hotelero y de turismo, que todavía no se reactiva, está en un menos 97%, y en el sector administrativo se encuentra en menos un 30%. Entonces, el cuadro estadístico lo muestra, de que los rubros más grandes e importantes se encontraban en un cuadro negativo. Analistas estadísticos económicos pueden mostrar una proyección de que para que la recuperación económica volvamos a como estábamos a inicios de año en el Perú, va a demorar de 3 a 5 años. O sea, es sorprendente de que en 3 meses la actividad económica haya caído tanto y de que la recuperación demande de tanto una recuperación. Entonces, ese era el escenario como antecedente. Y nosotros, todos los que pertenecíamos al sector organizacional, nos vimos en el congelamiento. Sin embargo, a fines de mayo, el gobierno ya mostraba una luz con un llamado plan de reactivación económica. Eso reflejaba de que muchas de las organizaciones podían volver a su actividad económica regular en la cual se veían paralizadas hasta 2 o 3 meses anteriores. Entonces, ya las áreas, tanto de recursos, administrativas, logísticas, operaciones, tenían que reactivar sus procesos. Entonces, se nos encarga a los especialistas en recursos humanos y se nos dice, señores, ustedes tienen que comenzar a planificar cómo mi personal tiene que regresar a laborar. ¿Cómo mostramos esto? ¿Es posible el regreso a un campo laboral? ¿Existe un regreso? ¿Nos encontraríamos nosotros en algún escenario nuevo para las empresas? Son interrogantes de que surgieron a fines de mayo, inicios de junio, en la cual muchos de los rubros de las empresas decían, ¿cómo puedo yo regresar a trabajar estando en una pandemia? En la cual yo como persona iba a exponer mi integridad física y cómo podía o puedo yo volver a tener ingresos económicos. Entonces, ¿es posible un regreso? Sí, es posible. Sí podemos regresar a una actividad económica. Entonces, las empresas se veían en un nuevo escenario. ¿Cuál era ese escenario? De que la actividad económica no iba a ser la misma. Lamentablemente nos veíamos y nos vemos en la actualidad en un escenario empresarial en lo cual todos nuestros rubros han cambiado. Aterrizando un poquito más, la reactivación económica nos hacía de que nosotros nos teníamos que encontrar en una nueva búsqueda de empleo. Esa búsqueda de empleo estaba delimitada. Surgió, por ejemplo, la mal llamada, lo digo mal llamada, población en riesgo. Teníamos que analizar las edades. No era lo mismo hablar de la búsqueda de empleo de una persona de 18 años que recién inicia su actividad económica con una persona de 50, 52 años. No era lo mismo hablar de un trabajo de una persona de género masculino que de género femenino. No iba a volver a ser lo mismo
el trabajo si nosotros no teníamos ciertos recursos. Era necesario de que nosotros analicemos cuáles eran y cuáles son nuestras limitaciones en cuestión de recursos. Y pues el globo se coronaba por medio de una salud física. Nosotros, todos los que nos hemos visto en la búsqueda de un empleo, era necesario tener que salir al medio ambiente. Entonces nos veíamos expuestos a un contagio. Entonces, ¿cómo analizábamos nosotros nuestra propia salud y cómo tomábamos nosotros las precauciones adecuadas y debidas para nosotros poderlo manejar? Empleo presencial versus empleo virtual. Nos encontramos en esta disyuntiva y en este versus. ¿Por qué? Porque el empleo presencial no iba ni es el mismo de lo cual nos encontrábamos en el mes de febrero. El empleo presencial iba a verse limitado a ciertos parámetros de trabajo. Teníamos que andar con una mascarilla, ahora es necesario una careta para el desplazamiento, en algunos casos es necesario algunos guantes. Nuestra actividad laboral iba a ser inmersa en un cambio necesario. Ese es en el caso presencial. Y en el caso virtual, nuestro escenario, nuestro lugar de trabajo iba a verse cambiado de una oficina a una casa. Nos íbamos a tener que encontrar frente a una laptop, un teléfono, internet. Era necesario algunos recursos. Entonces, ¿cómo nosotros le decíamos al nuevo postulante, señor, usted si necesita o desea presentarse a una nueva plaza de trabajo, va a tener que tener en cuenta estas consideraciones? Era necesario un análisis, y lo es hasta ahora, porque todavía nos vemos inmersos en esta pandemia. Ese análisis trajo consigo de que nos veíamos en capacidades y limitaciones. Es cierto, el analizarnos nosotros mismos es conocer nuestros propios recursos. Es la búsqueda de qué o en qué factores yo me voy a poder desenvolver adecuadamente, teniendo en cuenta de que mi salud física no iba a ser expuesta. Entonces yo iba a tener que verme inmerso en desarrollo de mis propias habilidades físicas. Para nadie es cómodo poder trabajar como una mascarilla. Para nadie es cómodo podernos desplazar de un lugar a otro con una careta o con algunas limitaciones. Entonces, hacemos la comparación con las limitaciones físicas. Es necesario, por ejemplo, se me viene a la mente las personas que hacen teletrabajo, ¿no? Era necesario el contar con una laptop. Hasta ahora nos vemos en eso. El desplazamiento. Era necesario, y nos lo siguen recomendando, evitar el desplazamiento de un lugar a otro. Y es necesario el evitar los riesgos de un contagio. Entonces, por llamar algunas, solamente he podido solamente menciono a 3, pero es necesario análisis de nuestras capacidades con nuestras limitaciones. Este análisis generaba y va a generar una mejora en nuestra productividad y en nuestra eficacia. Estoy convencido de eso. ¿Por qué? Porque nosotros mismos vamos a evaluar nuestro trabajo y vamos a ser nosotros nuestros propios evaluadores de cómo vamos a desempeñarnos. Si bien es cierto, es necesario de que alguien nos corrija, es verdad, pero la mejora en nuestra productividad
va a tener que ser mucho mayor, porque el escenario en el cual nos encontramos es distinto, es muy distinto. Entonces, ya después de haberles hablado de los antecedentes y después de haberle hablado acerca de el ámbito en el cual nos encontramos, vamos a caer ya en el proceso de selección. El proceso de selección laboral es un proceso en el cual necesitamos evaluar nuevos ámbitos. Es necesario, es muy necesario evaluar los ámbitos en los cuales nos encontramos. Como ya les mencioné al inicio, nosotros que somos los entes en los cuales vamos a recibir a nuestros trabajadores, a nuestros nuevos colaboradores en nuestras organizaciones, van a tener que ser ellos los que tomen todas las precauciones debidas para de que su inserción en las organizaciones sean teniendo en cuenta todos los parámetros de salud. Búsqueda de nuevas plazas de trabajo. El escenario laboral ha cambiado para todos. El escenario laboral nos ha aterrizado en un nuevo escenario. Surgieron nuevas plazas de trabajo. La mayoría de nuestras organizaciones ahora está promoviendo el teletrabajo. Es más, por medio del Estado se nos promociona y se nos dice de que el teletrabajo sea un medio por el cual uno puede desempeñarse y puede trabajar. Sin embargo, y ese es un análisis, hay ciertas actividades laborales que no van a poder ser o poderse dar por medio del teletrabajo. El delivery. En nuestra población actual, Perú, no estamos muy acostumbrados a un delivery. Trabajo en casa. Estábamos acostumbrados a que era necesario salir de nuestro domicilio para poder trabajar. Estábamos acostumbrados a que nosotros tenemos que desplazarnos de un lugar a otro para poder desempeñar una actividad laboral. Sin embargo, la pandemia nos obligó a quedarnos en nuestras casitas y decir de que por medio de nuestras casas podemos tener una actividad laboral. Y pues he querido agregar el sector alimenticio, puesto de que no fue igual el hablar de el rubro alimentario a inicios de la pandemia y en la actualidad. Entonces, caemos en que las formas de las búsquedas de empleo no son ni van a ser las adecuadas o son a las cuales nos hemos venido o nos hemos acostumbrado. La búsqueda de empleo va a ser de forma virtual. En algunos rubros estamos acostumbrados en nosotros ir, dejar nuestro CV en las oficinas y esperar de que se nos llame para una entrevista y ABCD. Ahora tenemos que enviar nuestro currículum a un correo, tenemos que esperar la llamada, esperar de que se nos convoque a una reunión por medio de alguna de los sectores, de las formas de comunicación, evitar al máximo el contacto. Entonces, teníamos que utilizar redes sociales en algunos casos. Nuevos requisitos laborales. El ministerio, cuando reactivó el plan de reactivación económica, hizo posible de que la búsqueda de estos nuevos empleos estén bajo ciertos parámetros. El rango de edad, por ejemplo. Nosotros hablábamos de una mal llamada población en riesgo, y aquí me quiero desplayar un poquito. ¿Por qué le digo mal llamada población en riesgo?
Porque si estamos hablando de una persona que tiene que desplazarse de un lugar a otro y tiene que trabajar, esa persona está expuesta a un contagio. Sí, es verdad, las personas de mayor edad lo refleja, de que es posible de que el atravesar por la situación de contagio sea un poco más larga, pues nuestra actividad laboral hace de que los rangos de edades tienen que ser evaluados. Edades establecidas por las plazas. Es verdad, no podemos hablar, por ejemplo, de una persona que está haciendo un servicio de delivery de 18 años que de 50. No podemos hablar de una persona que está haciendo teletrabajo eh, de 25 años que de 30 o de 50, perdón. Entonces, tenemos nosotros en el área de selección que evaluar de que existen rangos de edades establecidas para el perfil del puesto. Contratación de plazas laborales acordes al género. El Ministerio de Trabajo especifica de que nosotros no podemos discriminar de hombre y de mujer. Es verdad. Pero, ¿qué pasa en el caso de deliveries? ¿Nos podríamos nosotros tener a una persona una persona de género femenino de que hace servicio de delivery? O, por ejemplo, las personas que hacían el trabajo de movilidad, ¿dónde quedó ese rubro? Todas aquellas personas de género femenino que estaban realizando servicio de movilidad, ¿en qué plaza de trabajo podríamos reubicarlas? Entonces, teníamos que hablar de que la contratación tiene que ser de tipo de hombre, tipo de mujer. Documentación necesaria para la plaza laboral. Era algo hasta antes risorio de que nosotros teníamos que antes de tener a la persona ya ocupando el puesto de trabajo, que haya pasado por una evaluación preocupacional. Ahora es indispensable. No podemos nosotros destacar a una persona que no haya pasado por un examen médico ocupacional. Y ahora la mayoría de las organizaciones están pidiendo de que también la persona para iniciar la actividad laboral haya pasado por una prueba de descarte de SARS. Recursos físicos, medios de transporte, recursos tecnológicos. En el medio de transporte, por ejemplo, se me viene a la mente los motoristas. Es necesaria una moto para realizar el servicio de delivery. Entonces, las empresas lo van a proporcionar o la persona que está postulando tiene que tener ese recurso para poder desempeñar tal actividad. Las personas que realizan teletrabajo, si yo soy un postulante para tal, se me va a pedir de que yo tenga que tener un teléfono, de que yo tenga que tener una lacto, servicio de internet, si no, lamentablemente yo no voy a poder desempeñar tal actividad laboral. Entonces, hemos tenido que reevaluar aquellos requisitos para que los postulantes no se encuentren en una reevaluación o en una búsqueda de una plaza ante la cual van a tener que verse inmersos. Redefinición de los perfiles de puesto. Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de una persona que está postulando para realizar la actividad operativa de limpieza, por ejemplo, es un rubro que nunca paralizó. Sin embargo, ¿qué pasa con los nuevos postulantes para este puesto?
Si bien es cierto, nosotros, el rubro, cuando hemos tenido que evaluar este perfil, no es necesario, por ejemplo, estudios superiores. Si bien es cierto, tenían que pasar por una evaluación médica en la cual nosotros teníamos que decirle al postulante, señor, usted tiene que contar con las actividades ABCD, es necesaria de que usted pase por una evaluación. Redefinición de las competencias laborales. Para tal perfil, llámese la teoría, o la teoría menciona de que la persona tiene que tener actividad de ciertas competencias. ¿Cómo nosotros le decimos a los trabajadores, señores, ustedes ahora tienen que tener ciertas competencias o habilidades? Reestructuración de los requisitos del puesto, como ya lo mencioné hace un momento. Mejora en los escenarios de los puestos de trabajo. Cuando hablamos de la mejora de los escenarios de los puestos de trabajo, eso quiere decir de que el ambiente en el cual nosotros hemos venido desempeñándonos no son los mismos o no van a ser los mismos. Como nosotros le mencionamos de que el ambiente en el cual usted se va a desempeñar es un ambiente de contacto con varias personas en la cual usted se va a encontrar inmerso o expuesto a un posible contagio. Eso quiere decir que los escenarios van a tener que ser rediseñados, evaluados, tomar las medidas preventivas, ¿ya? Y por último, consideraciones de equipo de protección personal. Antes, si bien es necesario que nosotros le abastecemos a nuestros colaboradores de equipos de protección personal, los llamados EPPs, nosotros tenemos que ahora proporcionarlos de manera obligatoria. El SUNAFIL nos ha evaluado muy fuertemente a todas las organizaciones que tenemos que entregarles a nuestros trabajadores para que puedan desempeñar la actividad física presencial. Estamos hablando de manera presencial. Procesos de selección. Analizamos el proceso de selección y lo he querido segmentar en 3 puntos. Por ejemplo, como primer punto, la convocatoria de puestos. La convocatoria ya no va a ser presencial, todo va a tener que ser virtual. Por medio de alguna de las redes sociales, hacemos la publicación. Por medio de un correo, se nos facilita el recurso de que puede llegar los CVs por medio de el correo o el teléfono en el cual se le pone en su CV, se inicia el contacto con el trabajador, el postulante, perdón. Recepción de los CVs de los postulantes. Si bien es cierto, las CVs de los postulantes van a tener que ser ingresados a una data. Esa data siempre lo hemos tenido en el área de selección. Sin embargo, la necesidad de que la plaza sea ocupada en un tiempo inmediato va a tener que ser de manera muy corta. La evaluación de los CVs va a tener que ser instantánea, casi en el mismo día. Eso quiere decir de que nosotros, cuando hemos tenido que analizar el perfil, hemos tenido que haber tenido en consideración ABC requisitos, en consideración con los CVs, entonces podemos afirmar de que tal persona es apta para el puesto. Ese proceso de selección primaria va a tener que ser instantánea, puesto de que los puestos van a tener que ser ocupados en un tiempo muy corto. Y esto se contrapone con el cumplimiento de los perfiles, porque hemos de nosotros que realizar una convocatoria, ya desde el momento de la convocatoria, decirle al postulante, señores, es necesario para ocupar tal plaza ciertos recursos. El contacto con el postulante. Es necesario realizar un primer contacto telefónico en el cual
vamos a poder nosotros presentar inmediatamente a la persona el puesto y ya desde ese momento decirle al postulante, señor, señorita, usted queda apta para iniciar el proceso ya de selección. Ese proceso va a tener que ser de manera rápida, muy inmediata. No podemos nosotros, anteriormente teníamos plazos un poco largos, dependiendo del puesto, pero en este contexto, los puestos tienen que ser ocupados inmediatamente. Ahora, el proceso de selección se ve inmerso en dos situaciones y en dos evaluaciones: la entrevista laboral y la evaluación psicológica. Vamos a detenernos un poquito en lo que es la entrevista laboral, puesto de que es posible realizar nosotros una entrevista laboral de manera virtual, utilizando alguno de los medios de comunicación. Sí, ya lo hemos realizado anteriormente. Es más, en muchas de nuestras actividades de procesos de selección ya hemos venido realizando una preentrevista. Por medio de nuestros teléfonos llamábamos al postulante, se le presentaba el puesto y allí nosotros realizábamos las primeras evaluaciones en las cuales se le consideraba a la persona apta o no apta para el puesto. Se le presentaba los requisitos, se le presentaba tal y como va a desempeñarse con las actividades, ¿ya? Y era allí, en ese momento, en el cual se le hace la recopilación de toda la información máxima posible para que el postulante pueda o no estar interesado en la plaza. Entrevista laboral. Aquí nos vemos en dos escenarios: presencial y virtual. Queridos colegas, si bien es cierto, la entrevista presencial ahora ha quedado ya casi minimizado, porque es posible de que no podamos hacer nosotros una convocatoria masiva. Es más, esta convocatoria va a tener que ser individual y va a tener que ser de manera personal, en lo posible de manera virtual. Entonces, ¿en qué momento yo realmente contacto con la persona? Cuando vamos a tener que cambiar aquí los escenarios, cuando ya el postulante se encuentre casi en un 90% apto para ocupar la plaza, ya habiendo atravesado o habiendo pasado por todo el proceso de evaluación, ¿ya? En la cual se le haya presentado el puesto, en la cual se le considere ya apto, en la cual haya pasado por unas entrevistas. En algunos casos estamos hablando de una entrevista con el jefe inmediato también, ¿ya? Entonces, después de haber atravesado todos los procesos y también la evaluación médica, es allí donde yo recomendaría de que se haga una entrevista presencial, ya habiendo cumplido con todas las características anteriores. No lo recomiendo antes, y es más, no es recomendado. Por eso lo pongo, solo si es necesaria. La entrevista virtual. Es necesario de que el postulante esté realmente apto para realizar la entrevista virtual. Nosotros vamos a tener que analizar realmente si la persona es o no apta para el puesto de trabajo. Se le va a tener que decir a la persona: señor, señorita, el proceso de la entrevista va a tener que cumplir ciertos parámetros, vamos a tener que concretar ciertos horarios en los cuales usted y yo vamos a poder interactuar, va a ser por medio de tal plataforma y nosotros vamos a poderle presentarnos como empresa y usted va a podernos hacer todas las consultas respectivas. Ahora, esto va de la mano
a tener en cuenta ciertos aspectos. Antes de realizar la entrevista, vamos a nosotros que tener que haber hecho una evaluación muy minuciosa del CV y de todos los requisitos necesarios para que el postulante sea considerado como casi apto. Es necesario. Y con eso es una recomendación porque mediante esta evaluación minimizamos nosotros tiempos y evitamos también de que la persona sea expuesta ante una posible alternativa de ocupar alguna plaza y de que después, si es positiva, la persona ocupe una plaza y tengamos una deserción del puesto ya habiendo atravesado por el proceso. Entonces, por eso es de que yo considero de que es necesaria la evaluación completa de toda la documentación, de los perfiles necesarios de los documentos que se nos envían. Se concreta la entrevista por medio de las plataformas y entonces comenzamos con la entrevista. Es algo en lo cual yo no lo he puesto aquí, pero algunos de nosotros recomendamos de que elaborar un cuestionario en la cual este cuestionario sea dado por el analista de selección, ¿ya? Y el analista pues evalúe, si bien es cierto, las respuestas de manera verbal, pero también es necesario que se evalúe el comportamiento no verbal. Es difícil a través de una plataforma. Los que conocemos y hemos evaluado el comportamiento, a veces sabemos de que nos vemos inmersos ante alguna situación. Minimización de las dudas. Sí, es posible minimizar las dudas. ¿Ya? Y concretar la disponibilidad de los horarios para las entrevistas. Evaluación psicológica. Ya me quedan pocos minutos, así que a ver, voy a tratar de acelerar un poco. Wow. Ya. Evaluación psicológica. ¿Es posible realizar una evaluación psicológica de manera virtual? ¿Cómo evaluar la personalidad y el CI de un postulante? Y evaluar una cultura organizacional. Vamos con la primera pregunta. ¿Es posible hacer una evaluación psicológica de manera virtual? Yo considero de que sí y no. Porque si utilizamos las plataformas virtuales, vamos a poder entrar en un primer contacto con el postulante. Pero sí es necesario de que nosotros trabajemos de manera presencial con la persona. Hay factores comportamentales de que lamentablemente de manera virtual no van a poder ser observados. Entonces, la evaluación psicológica yo la recomiendo al finalizar casi el proceso de selección, teniendo en consideración de que la persona ya ha pasado por una primera entrevista, una segunda entrevista de acuerdo al perfil, si es necesaria, por una evaluación ya de los requisitos. Entonces, ya aquí nos encontramos en un proceso final, casi del proceso de selección, en la cual el que englobe todo este proceso sea una evaluación psicológica. ¿Cómo evaluar la personalidad del postulante? Tenemos los dos aspectos en los cuales las pruebas proyectivas, en las cuales no me voy a desplazar mucho allí, ya porque tenemos, entiendo de que toda nuestra aula se encuentra ya entendida acerca de los procesos de personalidad, ya igual con las pruebas psicométricas, ya que si tendría que dar alguna recomendación sobre estos dos tipos de evaluaciones, que sean de manera
individual, evitar el contagio. Entonces, de que todas las evaluaciones psicológicas sean de manera individual y de que sean en ciertos ambientes en el cuales minimicemos esto. ¿Por qué considero evaluar la cultura organizacional? Porque es necesario de que a nuestros nuevos colaboradores, desde el inicio del proceso de selección, se le presente ya a la organización como un ente en el cual va a absorber nuestra cultura. Lamentablemente, nos vemos en un ambiente en el cual ha cambiado todo. Entonces, ese cambio también va de la mano con la organización. Entonces, vamos a nosotros a presentarle de que es necesario, por ejemplo, la puntualidad. Es necesario, por ejemplo, de que la persona no necesite de alguien que les esté supervisando para que se desempeñe su puesto de trabajo eficientemente. Y wow, a ver, y bueno, ya, esta sería ya la última. No me voy a desplazar mucho, pero quise tener aquí en consideración las contrataciones laborales, puesto de que nos hemos visto inmersos en un nuevo escenario, en el cual lamentablemente se nos va a preguntar las contrataciones. ¿Cuánto va a ser mi permanencia de trabajo? Y hay que ser claros en decirles, el tiempo de periodo de prueba es de tanto y usted, señor, se encuentra en un periodo de prueba. Es difícil porque le vamos a decir al postulante, señor, usted va a desempeñar un puesto de trabajo en un periodo corto, pero es mejor presentarle el puesto con su contratación de la mano antes de evitar una ausención y de que al final nos deje la plaza vacante. ¿Cómo culminamos el proceso de selección? Con el contrato, con la presentación ya de la persona. Tipos de contrataciones, ya ahí bueno, ya tenemos toda la gama en la cual el Ministerio de Trabajo nos presenta. Suspensión del contrato. Tenemos que informarle también a los postulantes cuáles son las formas en las cuales el contrato que se está pactando va a quedar suspendido. Hay que informarle. Yo considero de que sí es un punto esencial para informarle, porque lamentablemente nos vemos inmersos en escenarios de salud, nos vemos inmersos en escenarios de recursos en los cuales posiblemente el contrato sea evaluado, ¿ya? Y posiblemente también en cuestiones de desempeño. Y por último, un temita en la cual ya nos hemos visto nosotros en el tema de suspensión perfecta, en la cual lamentablemente pues ahora nos vemos nosotros inmersos ya en un escenario en la cual el contrato y la estabilidad laboral ha tenido que verse modificado o fluctuado. Bueno, esto ha sido a grosso modo un escenario actual de los nuevos procesos en los cuales nos vemos inmersos en el área de selección. Quedo a la espera de algunas consultas si es posible. Ya creo que tengo un poco de tiempo, espero no haberme pasado y quedo a su disposición si por allí tenemos algunas consultas que hacer. Muy bien, Eduardo. Sí, licenciado, muchísimas gracias. Ahora ya el chat está activado, por lo que si los integrantes, alguno de los asistentes desea plantearle alguna pregunta, pues ya está permitido. Entonces, dejamos el chat abierto para sus preguntas. Ya. La primera pregunta dice, ¿qué pruebas de personal recomendaría usted en este contexto? A ver, aquí tenemos los dos escenarios, las pruebas proyectivas y las pruebas psicométricas. En cuestión de en ambos escenarios, pues dependiendo del perfil, si nosotros vamos a analizar, si es para tipos operativos, las pruebas proyectivas
llámese figura humana, nos ayudan bastante. Yo ya no estoy utilizando mucho lo que es figura humana, sino árbol, ¿ya? Lo estoy hablando a través de mi experiencia personal, laboral, perdón. Y en el caso de que si nosotros estamos analizando perfiles un poco ya de rango, perfiles medios altos, estamos utilizando la prueba de tipo Warter, ¿ya? Eh, allí, como les mencioné, si las pruebas que vamos a utilizar tienen que tener un margen de tiempo, porque a la persona lamentablemente no lo vamos a poder tener mucho en nuestras oficinas para un proceso de selección. Entonces, tienen que ser de manera individual, no pueden ser de manera grupal, eso sí, totalmente descartado. Ya las pruebas de tipo colectivas no vamos a poder utilizarlas, ya todas las pruebas que utilicemos tienen que ser tomadas de manera individual y dependiendo de los perfiles, tendría que analizar el perfil y dar la recomendación, ¿no? Pero a grosso modo estamos utilizando estas pruebas de tipo de personalidad. Uh -huh. Bueno, licenciado, si me permite, me gustaría también hacerle una consulta. De todas las pruebas que Dime. mencionó, ¿cuál es la prueba que usted más emplea y por qué? ¿Cuál es la que más nos recomendaría para la selección de personal? Como te menciono, dependiendo del perfil, la que yo más utilizo actualmente es Árbol. Si quiero analizar aspectos en relación a también inteligencia emocional, ¿ya? Por eso te digo, aquí hay que analizar el perfil. Dependiendo del perfil, vamos a poder nosotros recomendar cuál es la más adecuada. Si vamos a analizar aspectos de rangos, por ejemplo, un perfil de tipo operativo, Árbol, te la recomendaría así, a primera. Ya no estamos utilizando figura humana porque lamentablemente figura humana es una prueba que está muy manoseada en el mercado. Es muy fácil encontrarlo en internet, algunos aspectos en los cuales vamos a tener ya entre colegas nosotros decimos, ¿no? O sea, es muy fácil agarrar y decirle a la persona, dibuja una persona, ¿ya? Si bien es cierto, vamos a tener algunas consideraciones allí, ¿ya? Pero ya la respuesta ya viene casi implícita, entonces ya sabemos de qué postura tiene que estar, qué se le tiene que agregar, qué no. Pero, por ejemplo, para un perfil técnico, si nosotros queremos evaluar un perfil técnico, te recomendaría, por ejemplo, Hombre bajo la lluvia, ¿ya? Porque ahí también vas a ver aspectos emocionales, ¿ya? Ahora, si vas a evaluar rangos altos, ya, rangos administrativos, gerenciales, allí sí te recomendaría ya Warter. ¿Por qué? Porque ya te, ya tiene implícita ya el mismo proceso ya de la prueba, ya otros aspectos. Ya no solamente te mide personalidad, sino también te va a medir un poco de inteligencia, sino también te va a medir ya también aspectos emocionales que son requeridos para el perfil. Entonces, si analizas el perfil, te voy a poder dar alguna recomendación más adecuada. Yo más utilizo esas tres pruebas porque para mi evaluación son de manera rápida, no toman mucho tiempo, salvo que en Hombre bajo la lluvia le quiera agregar historia, ya que ahí sí ya
ya se tomaría un poquito más de tiempo. Ahora, lamentablemente, por tema de pandemia, es minimizar los tiempos, ¿ya? Tratar en lo posible de que las pruebas proyectivas en este aspecto sean de manera rápida. Ahora, si quiere, puede utilizarse Big File, ¿ya? Que es un tipo psicométrica, que tiene un tiempo y es de manera rápida, ¿ya? También es recomendada, ¿ya? Pero no te da los aspectos que te estoy mencionando, ¿no? No te, por ejemplo, cada prueba tiene lo suyo, entonces si vas a analizarla en relación a que quieres tener un plus, por ejemplo, el factor emocional, aparte de personalidad, pues te la recomiendo Hombre, Jolo, Lluvia, ¿no? Que ahí te va a dar un poco más, ¿no? Cosa que no te da la Warter, por ejemplo. Y así. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, sí lo hizo, licenciado, muchas gracias. Ok. Bueno, en caso haya más preguntas, pueden escribirlas en el chat. En caso no, aquí puedo dejarle el correo del licenciado para que puedan presentar posteriormente alguna consulta más que tengan. Aquí hay una pregunta. ¿Usted recomienda evaluar con pruebas psicométricas de forma virtual o cree que puede generar mucho sesgo en las respuestas? Sí, sí, totalmente. No, 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 no. No. De manera casi en un 90%, si es posible de que la evaluación psicológica sea presencial, lo recomiendo. Ya, lamentablemente hay que también mantener una ética y la confiabilidad también. Entonces, nosotros no podemos dar o mandar, lamentablemente, ya, sé que lamentablemente algunas áreas dicen, envíale la prueba. No, yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo. Las pruebas psicométricas han pasado por todo un proceso de confiabilidad y de validez y de que casi todas han sido presenciales. Entonces, no recomendaría de que si estás en un proceso de selección, mandar la prueba. Yo lo recomiendo, por eso hice y la aclaración de que la evaluación psicológica en este aspecto de pandemia va a tener que cambiar el lugar en el cual se encontraba, pero no lo descarto. Entonces, lo puedes agregar quizás al finalizar el proceso de selección, casi cuando ya has pasado por una evaluación física, ¿ya? Pero no mandar la prueba. No lo recomendaría, no lo recomendaría. Estás dando a conocer cuál es tu proceso. Y allí sí entrarías por ejemplo, no vas a enviar, no sé, una prueba de inteligencia. Es posible encontrar cómo responderla en internet. Entonces, vas a tener resultados altos, ¿no? Entonces, ¿de qué te serviría tener un CI en el proceso de selección alto si cuando ya el postulante ha pasado por todo el proceso tiene un CI alto y cuando va a desempeñar el puesto va a chocar? Entonces, no te lo recomiendo. Sí que sea rápido, eso sí, de que la evaluación de tipo psicométrica, evaluar algunas pruebas de tipo de inteligencias, a ver, ¿qué tipo de pruebas de inteligencia se me vienen a la mente? Por ejemplo, nosotros en factor operativo, ya, nosotros utilizamos BARSIC, ya, y el BARSIC solamente te toma 5 minutos. Entonces, no te va a demandar de mucho tiempo y son de respuestas rápidas. Entonces, eso sí lo puedes hacer presencialmente. Si la vas a enviar, lo encuentras en internet. Entonces, hay cosas ahí en las cuales tienes que contrarrestar, ¿no? ¿Ok?
Bueno, una última pregunta. Si considero que mi personalidad no es la más óptima ni la más común por distintas vivencias pasadas, ¿estoy resignado a que nunca me contraten? ¿Mm? A ver, ¿me repites por favor la pregunta? Sí. La pregunta es la siguiente. Si considero que mi personalidad no es la más óptima ni la más común por distintas vivencias pasadas, ¿estoy resignado a que nunca me contraten? A ver, aquí tienes que evaluar dos cosas. Lo primero, ¿en qué momento hablamos de una personalidad óptima o común? Tu personalidad es tu personalidad. Eh, no hay una personalidad perfecta. Entonces, todos tenemos limitaciones, todos tenemos habilidades, todos tenemos recursos en los cuales nuestra personalidad es la más adecuada para desempeñar la actividad laboral. Ahora, va a depender mucho del puesto al cual yo me estoy presentando. Me explico. Por ejemplo, yo voy a realizar la actividad de delivery, ¿ya? Soy introvertido, entonces yo no necesito socializar con nadie. Entonces yo voy a poder desempeñar la actividad de manera adecuada. Aquí hay que evaluar y definir más bien, aquí se realiza lo que son las evaluaciones a las cuales yo me considero más apto para desempeñar ciertos puestos de trabajo. Entonces, si sé que mis capacidades y mis recursos están limitados por ciertas características mías, por ejemplo, yo puedo ser introvertido y no voy a ir a trabajar de barman. Entonces, no significa de que yo no voy a ser del medio, o sea, como lo estás planteando, ¿no? De manera común, no, sino de que mis limitaciones van a hacer de que no me desempeñe adecuadamente en el puesto. Entonces, tengo que analizar bien cuáles son mis habilidades para que yo me pueda desempeñar en mi totalidad, ¿ya? En puestos que van más acorde a mis capacidades y a mis habilidades. Aquí hay que evaluarme y evaluar para qué puesto yo soy más apto. Entonces, aquí, por ejemplo, surgen los que son las evaluaciones de, que realiza el área educativa, por ejemplo, las evaluaciones de se me fue de la mente, se me fue de la mente la palabra. Bueno, aquí hay que evaluarlo. Se me fue. Te lo puedo responder ahorita. Si me das tu correo, te lo puedo evaluar más detalladamente. Pero hay que tener en consideración eso, ¿no? Mis capacidades y mis habilidades para poderme yo desempeñar en el puesto de trabajo acorde. Bueno, licenciado, le agradecemos bastante por su conferencia y por haber respondido las preguntas de muchos de nosotros. Le agradezco nuevamente por ello, por haber participado en esta serie de conferencias. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo nuevamente en esta modalidad de conferencias para que nos brinde una nueva. Muchas gracias. Y también gracias a todos los que asistieron en este día. Como ya saben, el correo está en el chat si es que tienen alguna duda. Y en este caso, esto sería todo. Muchísimas gracias, licenciado, y a todos los presentes. Muchas gracias. No, a ustedes, una vez más agradecerle a la Universidad Ricardo Palma, a ti, Eduardo, por tu tiempo, ya, y gustoso de cuando me inviten, volverlos a encontrar y poder conversar un tiempo. Gracias. Gracias a usted, licenciado. Muchas gracias.